Está el asunto delicadísimo, delicadísimo. Bueno, pues eso es lo que pasó hoy. Ya llevamos 37 minutos y lo hice rápido porque fíjense que una de las razones de por qué empecé unos minutos tarde es que llegó una comisión de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Me dejaron con los pelos de punta después de escuchar lo que vinieron a compartirme. Las versiones de corrupción de Martín Esparza han sido insistentes. A mí me consta, yo les di un año, la mitad de mi sueldo, y no me informaron nunca a la asamblea. Y no dijeron nunca y se hicieron bien güey. Yo tuve que hacer un documento, ahí se paró una ofensiva que traían contra mí, diciéndoles que les había entregado ser poco más de 50,000 pesos mensuales al sindicato mexicano, porque nosotros donábamos la mitad de nuestro ingreso en 2009, de 2009 a 2012. Entonces, me trajeron una carpeta con todos los documentos que prueban lo que me están diciendo. Primero, que ya sabía de la extinción de Luz y Fuerza y que a cambio le dieron un contrato de fibra óptica, que efectivamente aquí está, a nombre de su chofer que está en la cárcel. Y 10 años después se le cambiaron la titularidad a su hija, a su esposa y a otras gentes cercanas a él. Aquí están los documentos. Contrato de fibra óptica. Yo no sé para qué quiere tanto dinero Martín Esparza. Está en litigio la toma de nota del sindicato, que ya no existe, del ESME. Por alguna razón, aún durante nuestro gobierno eso no se ha resuelto. Está en la Suprema Corte un último recurso. Está cabroncísimo los documentos de un memorándum de entendimiento entre el gobierno de Peña y el ESME de Martín Esparza, donde le dan las presas de Necaxa, predios, una serie de cosas a cambio de que convenza a los trabajadores de ya aceptar la liquidación. Hay que recordar, los trabajadores del ESME me dicen, pero ¿y qué pasó con nosotros? Pues se liquidaron, cabrones, se liquidaron. Aceptaron, ya firmaron, aceptaron su liquidación, el término de su relación laboral, después de tantos años de resistencia. En el último año de Peña aceptaron, después de aguantar todo Calderón y casi todo Peña. Fue a cambio de esas cosas. Y hay predios que eran de la nación, pues las presas y todo, y que inclusive las está rentando para cosas, no la presa, pero predios, pues para particulares, hasta como estacionamiento, para fiestas, sacando lana de todo eso. Los ingresos de Fénix, ellos dicen que andan por el orden, la cooperativa, de 14,000 millones de pesos. La parte que le corresponde a Fénix, porque la otra le corresponde a la empresa privada. Andan por 30,000 millones. Son cifras brutas, pero solo les han dado a los trabajadores 450 millones. Jodido así por lo bajito, por muy mal, por mucho que fueran los gastos, 3,000 millones de pesos, por lo menos 2,500 millones de pesos están robando. Yo creo que mucho más que eso. 14,000 millones es la cifra bruta. Todo eso lo han ellos ido, está todo aquí, todo está aquí. Han ido documentándolo. Las liquidaciones lo publicaron. Todo el círculo de Martín Esparza recibió de 4 a 7 millones de pesos contra liquidaciones muy modestas de 20, 30 mil, 50 mil pesos y mucho, de trabajadores y trabajadoras con 20 años de antigüedad. Lo de las rentas vitalicias también me explicaron que es otra trácala, eso no. Una cosa que parece menor, un contrato de alfalfa que tiene con el gobierno del DF. Él, en lo personal, Martín Esparza,
de sus ranchos para abastecer de alfalfa a los caballos de la policía de la capital. Y una cosa muy delicada, todo está del demonio, todo está del demonio. Un contrato de compra de energía con la Ciudad de México que le vende la supuesta cooperativa Fénix, pero que en realidad no le vende Fénix, le vende una empresa que se llama Servicios Eléctricos Metropolitanos, que a su vez es la que le compra a Fénix. Y resulta que el director de Servicios Eléctricos Metropolitanos es el último director que tuvo Luz y Fuerza del Centro, un ingeniero de nombre Gutiérrez Vera. Eso apesta que hiede. 8.900 millones de pesos han comprado. Pero además me explicaban que la capacidad de Fénix es de 250 megawatts, creo, y han vendido por arriba de 300. ¿De dónde saca? ¿De dónde saca Fénix para abastecer más allá de su capacidad de generación? Ellos intuyen, yo creo que con razón, que está comprándole Fénix a otras empresas privadas y a su vez le abastece a Servicios Eléctricos Metropolitanos. O sea, la triangulación de la triangulación de la triangulación. O sea, es el colmo. Me dijeron de otra cosa que piensan que Martín Esparza es accionista, pero no traen los datos, entonces no lo comento. Y luego, es otra locura. Le siguen dando al ESME, que ya no existe, la toma de nota Martín Esparza para representar a los trabajadores de Fénix, pero a su vez es miembro del Consejo de Administración de Fénix. Entonces entrega el pliego petitorio como dirigente sindical y lo recibe como miembro del Consejo de Administración. Eso es ilegal, además de una majadería. Por si no fuera suficiente, Fracos 1, por si no fuera suficiente, Fénix ha promovido 5 amparos contra la política energética de nuestro gobierno. Dicho de otra manera, Martín Esparza protesta contra las empresas extranjeras y el remate del patrimonio nacional con una mano y con la otra firma los amparos contra la política nacionalista de nuestro gobierno. Pregunta, ¿cómo se tolera esto? ¿De buena fe? ¿Cómo se tolera esto? Hay que proceder contra este pillo y sus secuaces, me parece. Aquí está el expediente. No soy el único que lo tiene. Me dijeron, solo por citar un ejemplo, no voy a citar todos, que mi excompañero de Cámara, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo tiene. Entonces, pues me parece gravísimo. Me parece gravísimo. No sé cómo les parezca a ustedes. Está cabrón. ¿O no? Se volvió psicofante. Ojalá fuera psicofante, Temoc. Es un ampón. Fíjense, yo tuve... Él fue muy deshonesto conmigo. Ahora lo puedo platicar. Ya ha entrado en gastos. Porque yo doné. Y luego hubo una huelga de hambre de trabajadores del ESME y él andaba de viaje fuera del país. Y yo los fui a ver y todo y tal.
Y ya tenían muchos días, entonces tenía uno de ellos estados alterados de conciencia. Y yo, preocupado por su salud, llevan más de 50 días. Yo creo que están tomando miel o algo, pero aún así está cabrón, es demasiado. Los daños pueden ser muy serios. Y entonces yo planteé que los iban a recibir los de la corte. Ellos querían que la corte decidiera a su favor, no que los recibiera, pero también que los recibiera. Total que me hicieron una grilla espantosa de que yo les había ofrecido que se levantaran y que les iban a dar trabajo en el poli, que no sé qué, que una cosa verdaderamente siniestra. A mí me puso de un mal humor subido, porque yo había sido, le estorbaba yo a Martín ahí, porque yo me empujaba ahí como diputado. Y y entonces hice el volante ese, una hojita explicando y además diciendo, pues si yo les he donado la mitad de mi sueldo, pues yo he sido el más solidario con el ESME. Ningún otro diputado, hubo diputados solidarios, mi hermanito hoy gobernador de Baja Sur, Víctor Castro, mi hermanito Jaime Cárdenas, varios estábamos, pero de donación económica de mi sueldo yo fui el único, creo. Y y me hizo esa super grilla. Emma me dijo, oye, como es medio bruja escaldufa, me dijo, oye, ese cabrón es peligroso. Ese cabrón sí te quiere tronar. Y aún así, pues, lo enfrenté a García Luna. Pero cuando empecé a dar el documento, porque además fui a asambleas a defenderme, pues era una ingratitud y una insidia terrible. Y hubo trabajadores ahí, pues, miembros de su equipo, que sabían que yo era compañero y fui a un ambiente bien difícil cuando a mí me adoraban ahí. Y aún así aclaré las cosas y lo que más les hacía daño era, no habían informado que yo les estaba dando ese dinero mensual. Se lo chingaron, se chingan todo, hombre, eso no tienen llenadera. Entonces, yo ya había oído muchas versiones de la corrupción, de la voracidad de Martín Esparza. Mucho había oído, mucho. Pero esto que me acaban de traer, les preguntaba yo porque acabo de leer que iban a rematar el sindicato, el inmueble, por falta de pago de cuotas obrero-patronales, porque el sindicato tenía trabajadores asegurados. Y me decían que están por resolverlo, que hoy o ayer, hoy o mañana. Mañana tiene una reunión de Secretaría de Gobernación para resolver el tema. Es gravísimo. Gravísimo. Y todo este acuerdo lo sacó Martín Esparza porque el entonces secretario de Gobernación de Peña era su paisano, Osorio Chong. Y yo ya sabía que dentro de los miembros de Fénix y de esa empresa, hay una parte privada, la otra la cooperativa de los trabajadores, están exfuncionarios del gobierno de Peña. Se ha señalado Luis Miranda y algunos otros. Luis Miranda fue de los que firmó como subsecretario de Gobernación. Y bueno, el gobierno de Peña corruptísimo. El tema es que debería avanzar más en nuestro gobierno. Claro, puede decir que el Poder Judicial sí, todo lo que se quiera, la corrupción y tal, pero no se ha hecho, que yo sepa, sobre esto no se ha actuado. Bueno, tan no se ha actuado que vinieron a verme. En mi condición de coordinador de organizaciones sociales y civiles, del diálogo con organizaciones sociales y civiles, y en platicar con Claudia. Está cabrón el asunto. Gravísimo, a mí me parece. Tloque, Nahuaque, saludos licenciado desde Tlahuaca. Además, me dijeron cuánto tiempo exponemos. Les dije, de nada, cabrón. Y como quiera, les llevó unos 40 minutos exponer con mucha claridad. Son trabajadores, están muy cabrones. Para los que subestiman a los trabajadores y a las trabajadoras. Valentín Campa igual, era trabajador, no tenía mayor formación. Pero el que no te dan formación no quiere decir que no te dan conocimiento y que la vida no nos ha enseñado. Muy, muy claros del tema. Han hecho una hazaña, la verdad. Una hazaña. Léanse, creo que el Consejo Editorial publicó también las memorias de Valentín Campa. Sí, estoy casi seguro. Sí, ¿no?
son muy buenas. El hombre pues, se ponía a discutir con el secretario de Hacienda de tú a tú. Está cabrón.